Bienvenidos y bienvenidas. Los invito a iniciar esta reunión mediante la invocación de Dios y la oración a Él. Oremos. Amado Dios, derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno y cada una de nosotros, de modo que podamos compartir tu sabiduría, tu humildad y el amor por tu palabra y la tradición de tu iglesia. Quédate ahora con nosotros e inspíranos hacia el conocimiento de tu voluntad y hacia la comprensión de nuestras doctrinas y dogmas cristianos más relevantes. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos ahora a retomar nuestro estudio del culto cristiano. Ahí está lo que hemos visto hasta ahora. Esas dos páginas de nuestra liturgia de cada fin de semana, de cada culto. Culto cristiano, liturgia de entrada. ¿Cómo llegamos a las campanas? ¿Qué significan? El estruendo de Pentecostés cuando baja el Espíritu Santo. Excelente. Es la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés, que viene a reunir a la comunidad ahí en Jerusalén y el momento en el cual se empieza a predicar la palabra de Dios. Esas campanas nos recuerdan al estruendo que hace que todas las personas se reúnan en la casa donde están los apóstoles y luego ahí empiezan a predicar y ahí inicia la iglesia como tal. Ese es el aniversario de la iglesia, el día de Pentecostés, porque ese día el apóstol Pedro realiza su primera predicación y el resto de los apóstoles empieza a predicar la palabra y ese día se bautizan como 3.000 personas. Ese es lo que usualmente se reconoce como el aniversario de la iglesia cristiana, ya sin Jesús como persona, sino con la inspiración del Espíritu Santo a través de los discípulos de Jesús. Nos ponemos todos de pie porque para demostrar que somos todos iguales. Maravilloso. La comunidad se pone de pie, entra el pastor de pie también, y en ese momento somos todos iguales para empezar el culto. No es por respeto al pastor, sino por una señal de igualdad ante Dios. Luego tenemos el tiempo de preludio, que ahí mismo lo dice, ¿no? Un espacio de reflexión personal en silencio, preparatorio para el culto. Aquí usualmente usamos este espacio en silencio, si es que hay, para poder pensar sobre nuestra confesión de pecados, sobre lo que necesitamos de Dios. Ahora tenemos la invocación. ¿Por qué hacemos esa invocación? Donde dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque lo reconocemos como nuestro Dios. ¿Qué es eso? Estamos iniciando el culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque iniciamos el culto en nombre de Dios, no en nombre del pastor, ni del presidente, ni del más simpático de la comunidad, sino en nombre de Dios. Es Dios quien nos reúne en el culto, y es en su nombre que nos reunimos. Con el himno de entrada se ve parte del tema que se va a tratar durante la prédica. Bien, bien. El salmo, después del himno de entrada, que es una especie de introducción, ¿no es cierto?, al tema del día, como dijo Renate, ¿qué produce el salmo en nosotros?
reconocemos la obra de Dios en el mundo con los salmos. Dar gracias a Dios porque es bueno con nosotros. ¿Qué es un salmo? Una Es canción una de oración. Es una oración. Es como yo me Un conecto, himno como de el alabanza. salmista se conecta por su experiencia de fe, por su experiencia con Dios. Ahí estamos hablando. El salmo es una experiencia de fe. Y esa experiencia de fe se expresa a través del salmista con un canto, una oración o cualquier otro modo en el cual éste se comparte. Pero antes que nada, el salmo es una experiencia de fe. ¿Ok? Y es esa experiencia de fe la que vamos a compartir a través de la lectura de ese salmo. ¿Por qué? Porque el salmista nos va a decir algo sobre su propia fe y experiencia con Dios. Puede estar alegre, puede estar enojado, puede estar desconsolado, puede sentir dolor, miedo, persecución. Y ante todo eso, tiene una experiencia con Dios. Y eso es lo que recordamos con el salmo. Porque vemos que una vez invocado Dios, sabemos que estamos aquí en nombre de Dios, ahora entendemos que ese Dios en el cual estamos reunidos nos da distintas experiencias de fe y recordamos una experiencia de fe a través del Salmo y nos hacemos parte de esa experiencia adorando al Señor. Así respondemos a la fe. ¿Por qué? Porque el Salmo siempre termina con una esperanza puesta en Dios, con la confianza puesta en Dios, por muy doloroso y complicado que esté. Y respondemos adorando al Señor. Esta parte no la estamos haciendo en pandemia, pero es parte de nuestro culto tradicional, el Gloria Patri. Gloria sea a Dios Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Es una reafirmación de la Trinidad. Entonces, si se fijan, todo este inicio del culto tiene una función declaratoria de por qué estamos aquí y a qué vinimos. Vinimos a compartir nuestra fe y a celebrar esa fe en nombre de Dios. Y no de otra cosa, solo de Dios. Esa confesión de fe ahora nos lleva a un reconocimiento muy especial. ¿Cuál sería ese reconocimiento? Que somos pecadores. Así es, el salmista también lo reconoce, que somos pecadores y por ende necesitamos pedir perdón para poder sentirnos cerca de Dios y alejarnos de aquello que nos hace mal y acercarnos a Dios que nos hace bien. ¿Qué pecados confesamos en la confesión? Los que conocemos y los que no reconocemos. Exacto. Los pecados que conocemos y los que no nos damos cuenta. Porque sabemos que a veces el orgullo no nos permite ver nuestros pecados o el enojo. Y por ende, la confesión de pecados siempre tiene un sentido de humildad, en donde reconozco lo que sí sé y le pido a Dios que me ayude a reconocer lo que no quiero ver, más que lo que no sé. Y esta oración se hace en silencio porque es algo íntimo entre Dios y yo. Esta confesión es distinta a la confesión personal con el pastor o quien sea. Esta confesión se hace directamente ante Dios y queda en el silencio de los corazones. ¿A qué me conduce ahora esta confesión? Prepararnos para escuchar con un corazón limpio o con nuestras mentes limpias.
Claro, me preparo para escuchar la palabra, pero antes, primero reconozco que necesito perdón. Exacto. Bueno, le pido a Dios piedad por mí, por todos esos pecados que tengo. Así es. ¿Y por qué pedimos piedad a Dios si es algo que en general ya no se hace en nuestro mundo? Porque Él es el único que nos perdona y que siempre va a demostrarnos su amor. Como que uno se baja y uno reconoce, y siento que eso, al sentir el perdón, uno siente como paz y más purificarse, una cosa así, como que te da más paz el hecho de... Claro, buscamos paz Sí, en la confesión, sí, pero después de la confesión decimos, Señor, ten piedad de nosotros. sí, Y es porque reconocemos que hay un solo Señor que puede darnos el perdón, como decía Karen. sí. Y por eso pedimos piedad, porque no le pedimos piedad a un asesino o a un emperador, sino a Dios, que es el único que perdona y que puede perdonar. Por eso decimos Señor, porque no tengo otro Señor en este mundo que no sea el Señor del cielo. Y pedimos piedad de nosotros. Y así la piedad de Dios se muestra a través de las palabras de la absolución. Se absuelven los pecados. Declaración del perdón de Dios, no de la iglesia ni del pastor. El perdón es de Dios. Uno solo lo declara, lo comunica. ¿Y cómo celebramos el perdón de Dios? Alabándolo. ¿Y qué recordamos con esa alabanza a Dios? Uno de los momentos más importantes de la historia. El perdón de Él en la cruz. Él pide el perdón en la cruz y pide a Dios que nos perdone a todos también. Creo que es lo más importante, Claro, para mí claro. por lo menos. Para mí por lo menos lo más importante de lo que sucede en la cruz. Claro, es por la obra de Cristo en la cruz que recibimos el perdón de los pecados y obviamente en base a nuestro arrepentimiento sincero. Y eso, una vez que lo recibimos con las palabras de absolución, lo celebramos comunitariamente y nos unimos a toda la iglesia en el mundo, en el cielo y en la tierra, con unas palabras muy especiales. ¿Se acuerdan cuáles son? Gloria a Dios en las alturas, ¿no? Muy bien, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad o amados por Él. Claro, ese es el Gloria in Excelsis que se llama, y ese canto, que es uno de los cantos más antiguos de la iglesia, nos recuerda ¿qué cosa? Un evento muy importante en la historia. Gloria a Dios en las alturas. Yo les voy a soplar. Este canto lo realizan los ángeles, ¿en qué día? En la Natividad. Muy bien, acá lo habían soplado ya en la natividad de Jesús, en la Navidad, cuando los ángeles le avisan a los pastores que Jesús nació en Belén. Ahí los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas. Y por eso ahora todos nosotros nos reunimos a entonar ese himno, porque estamos recordando esa alegría de saber que Dios viene al mundo a través de Jesús, que Dios ha nacido como el nacimiento de un hijo. Esa alegría maravillosa que inunda el espíritu, el corazón, el cuerpo entero. Todo eso queremos rememorarlo a través del perdón de Dios. Y por eso cantamos gloria a Dios en las alturas. Luego del gloria a Dios en las alturas, nos preparamos, como decía Renate, para la palabra de Dios. Empieza la liturgia de la palabra con la oración del día, o llamada colecta, porque reúne los elementos
de la palabra de Dios que va a ser leída en el Evangelio específicamente, en el culto tradicional. Las primeras dos lecturas son de libro histórico y la carta apostólica, dígase Antiguo Testamento y Hechos, o cualquier carta del Nuevo Testamento. Son dos lecturas, y luego volvemos a cantar. ¿Qué es lo que cantamos? Aleluya. ¡Aleluya! ¿Antes de qué? Antes de la lectura del Evangelio. Así es. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Quién se acuerda? Un canto de triunfo porque llegó bien a Jesús. Claro, es como el Hosana que se canta cuando Jesús sube a Jerusalén, ¿no es cierto? Ante la cercanía de Jesús a través del Evangelio, nosotros cantamos aleluya como un signo de que Dios está aquí presente y se va a hacer presente a través del Evangelio específicamente. Por eso siempre el aleluya se canta antes del Evangelio. Es la preparación espiritual para la lectura del Evangelio. Se procede a la lectura del Evangelio y luego la predicación de la palabra. Vamos a dejar hasta aquí este resumen de hoy. Sí, no tienen por qué aprendérselo de memoria. Acuérdense que esto es mejor sentirlo a solo teologizarlo. Luego del himno del día, que va a reforzar lo que se ha predicado, casi siempre se trata de buscar un himno una reafirmación del sermón. Ya estamos preparados para unirnos a toda la iglesia en el mundo en una respuesta de fe. Y es muy importante que cuando decimos el credo, lo hacemos como iglesia con mayúscula y no con minúscula. La iglesia con mayúscula es la iglesia cristiana, la iglesia universal, la iglesia de Cristo. La iglesia con minúscula es la comunidad o la iglesia local, ¿sí? Cuando decimos la iglesia con mayúscula, decimos siempre la iglesia de todos los tiempos y lugares, y es a esa iglesia en la cual nos unimos con el credo. Respondemos a la palabra y la predicación confesando la fe. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado, dice el apóstol Pablo, que nos invita a confesar ahora la fe. Ya confesamos los pecados y recibimos el perdón, ya escuchamos la palabra. Ahora confesamos que a través de esa palabra tenemos más fe en Dios. Y ahora mismo queremos que esa fe esté con nosotros y que esa fe nos salve. El credo, como dice, es una confesión de fe, llamado también símbolo de fe, que se establece en los primeros 3-4 siglos de la iglesia cristiana y que busca explicar de manera concisa la revelación de Dios trino en Jesucristo. El credo siempre es trinitario, habla de Dios trino. Todos los credos van a estar divididos en 3 partes, la parte del Padre, la parte del Hijo y la parte del Espíritu Santo, y todos van a seguir este mismo orden. Y tenemos 3 credos que unen al cristianismo histórico y tradicional, pueden ser 4 también, pero son 3 los más conocidos. Nos ponemos de pie porque estamos confesando la fe, y en esta ocasión ya no es por igualdad, sino porque necesitamos que todo nuestro cuerpo esté presto para la confesión. Tenemos que despertar, tenemos que movernos. Es como cuando alguien te llama y tú te pones de pie enseguida para estar dispuesto a confesar la fe. Entonces nos ponemos de pie y
Recordamos que estamos bautizados, recordamos que somos cristianos, recordamos que no somos los primeros, ni tampoco los únicos, ni los últimos, y por ende nos unimos a la comunión de los santos de todos los tiempos y lugares, utilizando todo nuestro cuerpo, mente y corazón, solo para confesar estas palabras, en este caso, del credo apostólico. Ya lo vamos a ver con detención. Por ahora solo de manera introductoria. Tenemos tres credos: el apostólico, el niceno o niceno constantinopolitano y el atanasio o atanasiano. Después hay un cuarto que es el de Calcedonia, pero que no se usa tanto. El credo apostólico, solo como dato contextual, ¿sí?, se basa en una fórmula bautismal. Se usaba en Roma específicamente, como un credo romano se le dice también, para las liturgias de bautismo. Entonces, hasta el día de hoy, de hecho, en el bautismo, uno repite el credo o se pregunta si se cree en el credo como resumen de la fe. Y esta fórmula de credo se usaba desde muy antiguo, porque es más corta también, para los bautismos. Y es el credo que en general se usa en las liturgias de todo el mundo. Cada uno, por supuesto, traducido en su idioma. Y fue Lutero, precisamente, quien más autoridad dio a este credo, ya que el credo niceno es el más importante. Pero Lutero lo usó para su catecismo menor y catecismo mayor, con los cuales él pretendía educar a la cristiandad en la época de la Reforma. Entonces Lutero hizo un librito muy chiquitito que se llama Catecismo Menor, en donde él explica el credo, el Padre Nuestro y los 10 mandamientos, como lo que el cristiano en su casa tiene que saber. Muy chiquitito, muy cortito, que lo vamos a estudiar también. Y después hizo el Catecismo Mayor para los sacerdotes, porque se dio cuenta que no sabían nada. Entonces tenía que educar también a los que ya eran pastores, que sabían solo cosas de memoria en general, los que estaban ahí en Alemania al menos, ¿sí? Y fue Lutero el que entendió la iglesia como cristiana y no usó el término católico, que es el término que utilizan los credos, cuando en la parte final dice creo en la Santa Iglesia Católica. Claro, en realidad la palabra es católica, ¿sí? Pero Lutero prefirió poner cristiana para que fuese más claro en cuanto a la dificultad que había con los católicos romanos en ese tiempo. Entonces quedó como iglesia cristiana y no católica. Y por eso cuando uno está con un católico al lado, el católico dice católico, los ortodoxos también, y en general el lado protestante y evangélico va a decir cristiana por culpa de Lutero. Aceptamos la culpa de haber hecho el cambio. Yo prefiero decir católica que cristiana, porque la palabra católica viene del griego katolikos, que quiere decir universal. La iglesia católica es la iglesia universal, es la iglesia de todos. El tema es que no somos romanos, porque yo no tengo autoridad ni recibo autoridad eclesiástica desde Roma. Entonces todos somos iglesia católica, solo que no todos somos romanos. Y esa distinción es importante hacerla, porque muchos, cuando se dice el credo, se rasgan las vestiduras si es que alguien dice católico. No, es que no puede ser, cuando en realidad todos somos católicos. Y no hay que tener miedo de decirlo, porque significa universal. El credo apostólico va a ser el último en todo caso. Recién del siglo VI al VIII se va a establecer ya como texto único y que es el que después va a tomar Lutero para sus catecismos. En general no era un credo tan conocido, era algo más interno de liturgias. Se rescató de algunas liturgias que se encontraron. El verdadero credo, el más importante, es el niceno. Credo de Nicea, establecido en el primer concilio ecuménico de la Iglesia.
Cuando la iglesia cristiana empieza, es perseguida por el Imperio Romano. Entonces, tanto los discípulos como los apóstoles de Jesús eran perseguidos. No había libertad de fe. Habían tiempos en donde la persecución era terrible, la época de los mártires, en donde se asesinaba a cientos de miles de cristianos. Miles. No 2 o 4, miles. Familias enteras, niños, mujeres, abuelos, todos asesinados por los romanos por tener a un Dios distinto que el Dios del César. Entonces los asesinaban en las crucifixiones, en la hoguera o en los juegos tirados a los leones y animales para que se los comieran. Una época ciertamente terrible, terrible, y no duró 2 años ni 3, sino 300. Imagínense lo difícil que tiene que haber sido ser cristiano en esa época, y sin derechos, sin derecho internacional, sin a nadie a quien reclamarle, sin redes sociales, nada. Entonces, la iglesia a través de esa persecución tuvo que ocultarse. Y durante esos 3 siglos, las personas predicaban en casas, en catacumbas, en distintos lugares a escondidas. A veces había menos persecución, te tocaba un emperador que era un poquitito más abierto, entonces calmaba la cosa. Luego llegaba otro emperador que creía que los cristianos eran culpables de todos, ¿no? Como Nerón, por ejemplo, y terminan haciendo matanzas en masa. Entonces nunca se sabía qué iba a pasar. Y por ende era muy difícil mantener la fe unida. Porque si es que yo soy un apóstol, por ejemplo, un discípulo de un apóstol, y estoy en mi comunidad, y de pronto ya estoy, por ejemplo, en Siria, y de Siria me voy a alguna parte de Grecia, y ahí hay otra comunidad, me voy a dar cuenta que esa comunidad es distinta, y que mi comunidad fue posiblemente predicada por Pedro, y el de Grecia fue predicada por Pablo, y tienen identidades distintas, tienen cantos distintos, tienen formas de culto distintas, porque son de espacios distintos, aunque son todos cristianos. Hasta que uno de pronto dice, oye, pero Jesús no hizo eso, o el Espíritu Santo no es eso, y empezamos a discutir sobre aquellas cosas que realmente son de nuestra fe cristiana y cuáles no. Y así se llega hasta el maravilloso momento en donde el emperador Constantino I el Grande, en el 312 después de Cristo, él acepta la religión cristiana como una religión oficial del Imperio Romano, como una más, no como la religión oficial, ¿ya? Como una más, o sea, dejó de perseguirla. Ese momento fue como nuevo nacimiento para la iglesia, porque dejaron de tener miedo. Y más aún, se cuenta la leyenda, no se está tan seguro, de que se bautizó Constantino y que se había hecho cristiano. Hay toda una leyenda de que él tuvo un sueño en donde vio el estandarte de la cruz. ¿Se acuerdan que vimos los símbolos? Pues en uno de esos estandartes donde está la cruz, pues eso recuerda a ese estandarte del sueño de Constantino, en donde Dios le dice, con este signo vencerás. Entonces Constantino manda a poner la cruz en todos los estandartes del Imperio Romano y gana. Y al final la religión cristiana termina sobreponiéndose al resto de las tradiciones religiosas de Roma. 312 en adelante. Y ya con mucha rapidez los cristianos se armaron, lograron unificar a toda la iglesia en un solo concilio. El concilio es una reunión, una asamblea, en donde vienen representantes de todos los lugares conocidos en donde hay iglesia. Y concilio ecuménico, porque es de la oikumene,
que significa de toda la comunión, de la diversidad de la iglesia. Lo católico es la universalidad y lo ecuménico es la unión en la diversidad, ¿no? La oikumene es el orden de la casa, pero en la casa vemos distintas personas y tenemos que ponernos de acuerdo. Ese es el trabajo del ecumenismo, ¿no? Que reúne a las iglesias cristianas para hablar un mismo idioma, ¿sí? Y resulta que logran juntarse en la ciudad de Nicea para llevar a cabo el primer concilio ecuménico de la iglesia, la primera reunión desde Cristo, en donde los obispos, teólogos y toda persona relevante para la iglesia que tuviese una opinión formada, participaba y para ir especialmente en defensa de la fe. ¿Ya? Y el concilio no se realiza por gusto ni porque la gente quería verse, sino porque había tal desorden en cuanto a las doctrinas que era necesario tener una visión única. Primer concilio ecuménico de la iglesia en el año 325. 300 años casi después de la muerte de Jesús. 300 años. Es muchísimo tiempo, sin nada claro. O sea, les recuerdo solamente que hasta ese entonces ni siquiera había una Biblia. Ojo con esto. No había una Biblia. Habían libros. Alguien tenía el Evangelio de Marcos. Alguien tenía una carta de Pablo. Una iglesia podía tener más rollos escritos, pero nadie tenía una Biblia completa. Nadie. Recién en el 380 aproximadamente, en un sínodo llamado Sínodo de Hipona, también una ciudad del norte de África, se logra hacer un primer reconocimiento de los libros sagrados, en donde se ponen de acuerdo dentro de lo que encontraron que hay. Porque el mismo ejemplo, yo estoy en Siria, voy a Grecia, voy a Roma, voy a España, y voy con mi evangelio, que yo puedo tener el de Marcos, por ejemplo, y me encuentro contigo, que tienes el evangelio de Juan, y tenemos que ponernos de acuerdo si es que realmente ambos evangelios cuentan la historia verdadera de Jesús y lo que necesitamos creer. ¿Por qué? Porque puede que después venga Adolfo desde Persia con un evangelio de Judas, por ejemplo, que no tiene nada que ver. Tenemos 4 evangelios canónicos, por ejemplo, que son los que están en la Biblia, y 36 más que no están en la Biblia, que es lo que se llama evangelios apócrifos. Entonces, no fue fácil. Cuando uno lee, no hay que tener miedo, en todo caso acá no hay teoría de la conspiración ni nada de eso, es cosa de sentarse a leer los evangelios apócrifos que están editados en cualquier idioma y todo eso, no es que estén en las catacumbas de Roma ni ninguna de esas cosas que aparecen en las películas, todo eso está editado, todos los libros que se han encontrado están editados y uno lee los evangelios apócrifos, por ejemplo, el evangelio de Judas, que fue muy famoso hace unos 15 años atrás, porque encontraron un fragmento en una cueva en copto, en egipcio, y todo el mundo saltó, como que ahora viene la verdad y todo eso, y en realidad el evangelio de Judas uno lo lee, y es un cuento para niños, o sea, es toda una lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, un dualismo extremo en donde hablan con las estrellas, es una cosa que no tiene, es más una narrativa simbólica de Jesús con Judas, que es como como el mejor amigo, y hay diálogos eternos ahí entre Jesús y Judas, pero que no tienen mayor incidencia para la fe.
¿ya? Está el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, 2 Evangelios de Pablo, 2 Evangelios de Pedro, Bernabé. Hay un montón de evangelios que quedaron afuera porque se nota de lejos que no son parte de la historia de la iglesia. Evangelio viene del griego evangelion, que significa buena noticia. A todo esto, ningún evangelio tiene nombre. Son escritos. Tú vas a recibir el puro texto nomás. Esto no tiene nombre, no tiene autor, no tiene nada. El Evangelio de Marcos no se llama Evangelio de Marcos, no tiene nombre, sino que se reconoce como Evangelio porque habla de Cristo, ya porque es la buena noticia de Jesucristo, y se le da el nombre de Marcos, por ejemplo, porque aparece en el Evangelio, o porque lo encontraron en una comunidad descendiente de Marcos, pero no es que Marcos lo haya escrito. Lo mismo Lucas, Mateo y Juan. No traía ni números, ni versículos, nada. Esto era solo que antiguamente se utilizaba la pseudoepigrafía, lo cual significa que mi escrito tiene el nombre de aquella persona que me dio su sabiduría para escribirlo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la idea? Yo escribo un libro hoy día sobre Jesús, pero todo lo que yo sé me lo enseñó mi pastor anterior, Rolando. Entonces, cuando yo escribo mi relato sobre Jesús, lo escribo con el nombre Rolando Holtz, no Rodolfo Olivera. ¿Por qué? Porque yo, al ponerle el nombre de él, estoy diciendo que yo no sé nada. Todo lo que sé me lo enseñó él. Y por ende, él escribió el Evangelio. Yo solo lo hago en su nombre. Solo que como él no está, lo hago yo. Porque se hace una mención especial hacia el reconocimiento de que yo, sin lo que he aprendido, no soy nada. Ya, pero entonces si dice Evangelio de Juan, es porque otra persona lo escribió, pero es porque Juan se lo enseñó. Entonces, claro. Igual es como que viene de Juan. Sí, son comunidades las que escriben los evangelios cuando se ponen de acuerdo y empiezan a olvidar aquellas enseñanzas, entonces se reúnen, se juntan a recordar y van poniendo por escrito los evangelios. De hecho, Marcos, que es como el más antiguo, está escrito por lo menos después del año 60, por lo menos, 30 años después de que Jesús muere. Por eso los evangelios no son biografías de Jesús. Las cartas son más antiguas que los evangelios, las cartas de Pablo. Los evangelios se van haciendo por necesidad, para no olvidar los dichos de Jesús. Y eso es lo que vamos reconociendo a lo largo de la tradición de la iglesia como el escrito sagrado. ¿Por qué? Porque nos habla de Dios. Pero nace siempre desde una experiencia humana y la inspiración divina. Por eso, el Evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas pueden contar la misma historia de distintas formas. Tú tienes los tres evangelios, aparece Jesús en la cruz, y en las tres partes dice cosas distintas desde la cruz. En uno dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? En otro dice, exclamó, ya se ha cumplido, y en el otro dice, otro salmo. Claro, y es el mismo relato. Y eso nos habla de algo muy importante, de la polisemia de la Biblia, es la multiplicidad de sentidos. Es por eso que no leemos la Biblia como si fuera un libro de leyes, ni una biografía de Jesús, porque no lo es. Lo que quiere ser la Biblia es aquello que te muestre a Dios. Y qué maravilla que te lo va mostrando de distintas formas, para que así tú no solo te quedes con algo y hagas un cofre con eso como una verdad absoluta, sino que siempre tengas que continuar pensando, reflexionando, abriendo tu mente,
Porque siempre tendemos a sistematizar. Queremos que todo nos diga una cosa, nos quedamos con esa cosa y listo. Y la defendemos hasta la muerte. Pero no, pues no puede ser así. No puede ser así porque estamos hablando de Dios. Y queremos meter a Dios en una cajita. Y Dios, a través de las Sagradas Escrituras, nos prohíbe hacer eso, aunque la iglesia lo hace igual. Cuando se toma de manera literal, como ya hemos hablado en otras reuniones. Y por eso es tan importante leer la Biblia como un todo, y no solo el versículo que me gusta o el que dice lo que yo necesito que diga. Es muy, muy interesante. Y esa es una visión que marca una diferencia radical en todo lo que entendemos del texto bíblico. Porque cuando tú entiendes la Biblia como un texto dinámico, en donde cada día te va a decir algo distinto, en donde la Biblia te habla a través del Espíritu Santo, y no te puedes quedar con tu cajita perfecta. Eso nos obliga y nos invita a tener una experiencia de Dios también dinámica. Porque siempre vamos a buscar seguridad, siempre queremos que la cosa sea blanco, nos quedamos con el blanco y nos morimos con el blanco. Y no, la vida no es blanca. Tiene un montón de colores y queremos que Dios sea solo blanco. Y no es así, y nos engañamos con eso. Por eso los radicalismos religiosos son tan peligrosos, porque además son mentiras, porque todo viene de una falsa y errada lectura del texto bíblico, en donde yo quiero leer una sola cosa y me olvido de todo lo demás. Por eso la Biblia no se puede leer de forma literal como si fuera un libro de leyes, porque no ese es el objetivo de la Biblia. Piensa, por ejemplo, que en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, se llaman en alemán, por ejemplo, los libros de Moisés, porque siempre se ha dicho que Moisés escribió el Pentateuco. Claro, pero Moisés escribe su propia muerte. Entonces, lo más probable es que no lo haya hecho Moisés, ¿no? Salvo que haya escrito con una mano celestial. Y está comprobado que no todos los salmos son de David ni de Salomón. ¿Por qué? Porque no importa. Porque no es lo importante quién lo escribe. Lo importante es el mensaje. Y especialmente en esta época, donde los libros se aprendían de memoria. Los salmos se cantan porque se aprenden de memoria. Por eso son canciones. Y los hebreos los mantuvieron durante 1000 años cantándolos. Y así se aprenden de memoria y son de los textos más antiguos que tenemos de la Biblia, antes que los otros. Entonces, es muy importante que uno reconozca que el texto bíblico está vivo y no es una enciclopedia en donde yo busco, a ver, credo, ¿qué dice sobre el credo? No sale la palabra credo, entonces no existe. No, pues, tenemos que hurgar, dejarnos interpelar por el texto. Y ver por qué Lucas dice eso, por qué Mateo dice eso, cuál es el objetivo final, por qué esta experiencia de Jesús me conduce a esto. Pensar, meditar, orarlo, porque eso significa que estamos vivos y tenemos que rechazar esa constante tentación de querer encerrar a Dios en una caja de perfección en donde ya tengo a las personas que perdonar y que rechazar, a los que condenar y salvar, y los buenos y los malos. Listo. ¿Qué es lo que siempre ha pasado? Irónicamente, todos los dictadores han usado la Biblia. Y se presta para ese tipo de cosas. En la época de la Segunda Guerra, los alemanes usaban a Lutero para matar a los judíos y después los rusos utilizan a Lutero para defender la libertad.
Y si hacen eso con Lutero, imagínate lo que hacen con Jesús. Las mismas cruzadas, la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Durante 3 siglos, en 5 o 6 cruzadas, fueron a Oriente a asesinar a musulmanes. Directamente asesinar musulmanes y rescatar Tierra Santa, entre comillas, ¿no? Y a la larga lo único que se logró fue matar, matar y matar gente en nombre de un supuesto Dios que quería eso. Y la primera cruzada nace de una predicación de un obispo en Francia. Desde la predicación salió la idea de ir a recuperar Tierra Santa, porque era como que habían infieles pisando la cruz de Cristo. Y así empezaron esta locura de las guerras. ¿Y quién no ha utilizado a Dios para su propio beneficio? Por eso, cada vez que alguien utiliza a Dios para defenderse, uno tiene que sospechar. Uno tiene que sospechar, claro, porque Dios nos ayuda a todos. Es como el ejemplo de la guerra, ¿no? Los 2 bandos oran antes de salir a la guerra. Los 2 equipos de fútbol oran antes de salir a la cancha, ¿no? Y eso es una experiencia de fe. No significa que Dios esté escuchando a alguien más que al otro. O que Dios quería que uno ganara y el otro no. Entonces, hay que ser crítico, hay que pensar, porque Dios nos inspira para pensar y no para ser clones, robots que solo dicen y repiten y repiten y repiten y repiten lo que algún iluminado les dijo antes. Y a veces está bien no saber, si no tenemos todas las respuestas. No las tenemos. Allá hay cosas que no entendemos y está bien. Eso es parte de la vida de fe. ¿Se entiende? Bien, nos fuimos un poco del tema, volvemos al credo, pero sí está bien, además que no habíamos hablado de eso todavía, así que me lo salté, tuve un error, porque eso tenía que hablarlo donde aparecían las lecturas y se me fue por completo, así que qué bueno que lo trajiste, Marina. Pregunte todo, si para eso estamos aquí. Les iba contando del credo niceno, del concilio de Nicea en el 325. Se reúnen los máximos obispos y teólogos de toda la iglesia conocida y se forma el credo de Nicea. Ese credo se va a revisar luego en el año 381 en el primer concilio de Constantinopla o segundo concilio ecuménico de la iglesia. Son las 2 primeras reuniones, asambleas generales de toda la iglesia. Y se va a transformar en el credo niceno constantinopolitano, que es la primera versión y la versión corregida, que es la que más se usa. Por eso lo pongo acá, que se llama en general credo niceno, pero lo que conocemos como credo niceno es en realidad el credo niceno constantinopolitano, que está escrito en griego. Y lo que hace el credo, y acá hay algo muy importante, es que define los dogmas de la fe cristiana, puesta en peligro por la escasa institucionalización de la iglesia y las fuertes divergencias doctrinales entre una región y otra. El mundo estaba dividido entre Occidente y Oriente, que ambos tenían una espiritualidad totalmente diferente, ¿ya? Los orientales mucho más espirituales y los occidentales más racionales. Hasta el día de hoy es así. Porque en Occidente crecimos con una filosofía que nos lleva a pensar tanto de las cosas naturales como de la fe desde una forma más racional. Claro, más analítica. En Oriente suelen ser más alegóricos, simbólicos para su vida de fe. Lo analizan igual, pero de una forma más alegórica, simbólica, sin tanta filosofía como en Occidente, donde la experiencia es tan importante. De hecho, Alex se compró un libro sobre los teólogos de esta época y se va a dar cuenta, ¿no?, que están los teólogos de Occidente que tienen una forma de ver la teología
y los de Oriente, que es una forma radicalmente distinta, te hacen volar con las palabras, son poéticos, los otros son más duros, más peleadores, porque son diferentes formas de expresar la fe. Ahora aquí aparece, define los dogmas de la fe cristiana. Los voy a mirar para decir esto. Muy importante, somos abiertos en un montón de cosas, pero en algún momento, y es la razón del credo, hay que poner un límite. Y ese límite intraspasable, incuestionable, es lo que llamamos dogma. Y aquí empezamos a temblar, porque está la doctrina y está el dogma. El dogma es incuestionable e inmutable. El dogma es lo que es y lo será para siempre. No cambia. En la doctrina, sí. Por ejemplo, la Trinidad, el hecho de que creamos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un dogma. El que diga que no cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, simplemente no es cristiano y se acabó. Podemos decirlo de forma más linda y todo lo que quiera, pero a la larga es así. Es como, ¿tienes root? Sí, entonces eres chileno. ¿No tienes root? No eres chileno. Aunque hayas vivido toda tu vida en Chile, se acabó nomás. Listo. No hay nada que hacer. ¿No es cierto, Karen? Ya sabemos lo que cuesta. Así hay dogmas que simplemente son. Por ejemplo, la Trinidad, el dogma más importante de nuestra fe. El segundo sería la doble naturaleza de Cristo. 100% hombre, 100% Dios, y se acabó. La forma en que la teología occidental, oriental, antigua, primitiva, moderna, posmoderna, busque explicar eso, es doctrina. El hecho que la doble naturaleza existe es dogma. Algunos usarán más filosofía, otros más existencialismo. Para eso hay miles de libros escritos que los podemos leer. Pero la doble naturaleza es una realidad, igual que Dios trino. Ahora, si los pastores se casan o no, es una doctrina de la iglesia. Mañana la iglesia luterana puede decir, no, ¿saben qué? Los pastores son muy desordenados, el 60% de los pastores está separado, así que esta cosa, el matrimonio clerical no funciona, mejor lo sacamos y se prohíbe. Y otro podría decirle que sí, que no. Claro. Claro, el celibato, por ejemplo, de los curas es una doctrina. Eso se puede cambiar. El hecho de que las mujeres no puedan ser sacerdotisas es una doctrina. Para la Iglesia Católica, por ejemplo, ahora, la asunción de la Virgen María es un dogma. El hecho de que María fue llevada al cielo, por eso es un feriado. Un dogma bastante extraño, pero es un dogma para la Iglesia. Pastor, Dígame. buenas tardes. Gusto saludarle. Igualmente para usted y para todos. Respecto de la Trinidad, ¿en qué libro de la Biblia aparece reflejada la Trinidad como tal? Es una duda porque si es un dogma, me imagino que tiene que tener su sustento en la Biblia, o no es necesario que el dogma esté sustentado en la Biblia. Claro. Todo dogma, al menos desde la iglesia cristiana tradicional, tiene que ser bíblico, por supuesto, ¿ya? El único lugar a donde aparece la Trinidad como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es en Mateo 28, cuando Jesús, en la Gran Comisión, manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ese es el único lugar en la Biblia en donde aparece la Trinidad así junta. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, esa es una palabra que luego es agregada para explicarlo, lo mismo que doble naturaleza. Toda esta teología trinitaria y también de la doble naturaleza de Cristo se extrae, por supuesto, desde la misma Biblia. Por ejemplo, la experiencia de Dios como Padre Creador, que está creando y recreando desde el Génesis, el Espíritu Santo, que está desde el primer versículo del Génesis, revoloteando el soplo sobre las aguas, hasta el Apocalipsis, en donde está inspirando a la iglesia, el mismo Jesús también, por supuesto, en el bautismo de Jesús también aparece la Trinidad. Muchas gracias, Alex. El bautismo de Jesús aparece la Trinidad también, en donde durante el bautismo habla el Padre, baja el Espíritu Santo y el Hijo recibe el bautismo, ¿no? Y el mismo Padre dice, este es mi Hijo muy amado. Pero la Trinidad es, digamos, un conjunto indivisible. La Trinidad como conjunto indivisible. Es indivisible, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, entonces. Vamos a ir a eso cuando estudiemos las palabras del credo niceno, porque precisamente de eso trabaja el credo. ¿Por qué? Porque estamos ya entrando en un terreno más teológico, en donde, por una parte, desde la filosofía, porque esto al fin y al cabo siempre va a ser palabra humana para explicar a Dios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Está el concepto de ousia en griego, que significa la sustancia, y el concepto de hipóstasis, que significa persona o personalidad. Y desde esa idea es cómo se busca interpretar y reconocer cómo funciona la Trinidad. Desde una sustancia divina, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma usía, el homoiousios en griego, que son de la misma sustancia divina, es decir, son Dios, pero son tres hipóstasis, tres personalidades diferentes, tres formas de darse a conocer al mundo, de revelarse de una manera diferente. Uno como Padre, el otro como Espíritu y el otro como Hijo, que no son tres dioses, sino un Dios que se expresa con tres personalidades. De esa forma logró la iglesia primitiva comprender o intentar comprender el concepto trinitario divino. Más que nada, como decía anteriormente, por una razón apologética, es decir, una defensa de la fe. ¿Ya? Lo que se buscaba era explicar para qué no quedara la embarrada, porque ya estaba quedando. Esa es la explicación formal más rápida. En el mismo texto lo vamos a ver, ¿sí? ¿Te parece, Sergio? Muchas gracias. De nada, lo que necesites, interrumpa nomás. Sí, ¿no? Y la doble corporalidad, también, ¿dónde está expresada y cómo se entiende de esa manera? La doble naturaleza de Cristo. Naturaleza, perdón, sí. Claro. Sí. Esta se entiende mayoritariamente desde la experiencia de Jesús en los evangelios y sobre todo en Pablo. Pablo habla de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza corporal y la naturaleza divina, en donde se expresa que Cristo es hombre y Cristo es Dios. De ahí puedo pasarte todos los textos y todo eso, por supuesto. Pero en este momento no me lo sé de memoria. Rodolfo, ¿se escucha? Sí, ¿Sí? Por supuesto. Oye, quería acotar en esa parte que, o sea, para mí, por ejemplo, la naturaleza de Cristo, que muchas veces así como que costaba también entenderla y entender esto a un Dios hombre, ya, ¿qué sentido tiene? Y hace un tiempo atrás vi un libro, pero habla del Dios crucificado. Creo que habla de eso. Entonces habla de esta naturaleza de Jesucristo como Dios entra en nuestra humanidad como hombre.
Y ahí, como que ahí le encontré sentido que realmente, o sea, que Dios se hace hombre en nuestra condición para conocernos y conocer nuestra naturaleza, nuestras abyecciones, ¿no? Nuestras pobrezas. Y tomó mucho sentido eso. Parece que un teólogo alemán, ¿o no? Luterano. ¿Sí? Sí, te refieres a Jürgen Moltmann. Jürgen. Sí, Jürgen Moltmann es un importante teólogo reformado luterano que tiene un libro que se llama El Dios crucificado y plantea él una visión de Cristo desde el dolor, ¿ya? Porque él sobrevivió a los campos de concentración. Entonces, él establece que Cristo en la cruz es el único que puede entender el dolor humano. Y cuando tú entiendes que ese Cristo en la cruz es Dios en la cruz, que baja al mundo para que tú puedas creer, entonces ese es el consuelo más grande que puede darte el Señor. Por eso Pablo en la carta a los Filipenses tiene este himno en Filipenses 2, a donde habla de la naturaleza de Cristo precisamente, en donde dice que Dios se anonadó a sí mismo para humillarse y hacerse hombre precisamente para que podamos conocerlo, porque si Dios es Dios, lo totalmente otro, como dice Karl Barth, no podemos conocerlo. La antigua tradición decía que si uno ve a Dios, se muere. No puedes ver a Dios porque Dios es algo eterno, es demasiado grande para nuestra propia comprensión. Dios se hace hombre para que podamos vivirlo, experimentarlo, sentirlo, olerlo, abrazarlo, quererlo, amarlo. Y así, al mismo tiempo, este Dios que es posible palpar, muere para que nosotros también sepamos que Dios entiende la vida y la muerte, y que no hay dolor que Dios no tenga empatía contigo. No hay dolor que Dios no pueda decir, estoy contigo, te abrazo, porque estuve ahí. Estuve en la cruz, conozco el dolor, conozco la desesperación, conozco la soledad, la traición, conozco el miedo. Te conozco a ti como ser humano y te amo. Y ese abrazo divino es lo que precisamente Jürgen Moltmann recibe desde la cruz de Cristo. Y es lo que él cuenta, lo mantuvo con vida durante su estadía en los campos de concentración. Porque él decía, Cristo sufre conmigo desde la cruz. Cristo está conmigo desde la cruz. Y como sé que esa cruz no es el fin, entiendo que Cristo sufre conmigo para liberarme de la cruz y así llevarme a la vida plena en este mundo y en él tener vida eterna. Gracias. Gracias, Adolfo, por la explicación. Finalmente está el credo atanasiano, que es el más largo, redactado entre los siglos V y VI, que se atribuye a los trabajos teológicos del padre de la iglesia Atanasio de Alejandría. Este credo no lo establece un concilio como el niceno constantinopolitano, sino que aparece de la reflexión teológica de este Atanasio. Y tiene también motivo apologético, defender la fe. Es el más extenso y con mayor elaboración teológica, es largo y pesado, muy pesado. Y miren lo que dice al principio, para que vayamos entendiendo el tenor del credo. Quien quiera desee salvarse debe, ante todo, guardar la fe católica. Quien no la observare íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Esta es la fe católica, que veneramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en unidad. Y así empieza con creemos en el Padre, Creador, etc. Ese es el inicio. Estas son las primeras líneas del credo.
Imagínense lo que dice después. De hecho, al final aparece anatema al que no crea esto, al infierno, a la lejanía de Dios, al fuego eterno. Así. No era cariñoso. ¿Por qué? Porque había tanto conflicto doctrinal que la iglesia necesitaba un poco de orden. Claro, luego el concilio de Calcedonia en el 451 va a realizar desde este credo un credo que toda la iglesia también va a recibir y aceptar como válido, que es el credo de Calcedonia. Desde aquí se expresa, como dije antes, con las diferencias entre substancia y persona para hablar de la Trinidad. Si ustedes se fijan en el credo apostólico no aparece nada de eso, pero en los otros credos sí. Es con el credo atanasiano que se establece el dogma final, más ya teológico, filosófico, de la relación del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo en la Trinidad, y que perdura inalterable hasta la actualidad. Expresa a las personas de la Trinidad, de hipóstasis en griego, y de una misma substancia divina, del griego ousia. Es más pesadito esto. Sí. Sí. Acá un poco de explicación contextual antes de que nos vayamos. El credo niceno-constantinopolitano tuvo como principal adversario a la doctrina del arrianismo, de un sacerdote llamado Arrio. Este negaba la naturaleza divina de Jesucristo. Casi todos los problemas van con este tema, de que si Jesús o era hombre o era Dios, pero no puede ser los dos. ¿Por qué? Porque racionalmente hablando no cierra. O eres una cosa o la otra. Entonces, esta doble naturaleza de Cristo siempre causó problemas para el razonamiento humano, lo cual me hace más creerlo, a mí al menos. En este caso, Arrio señalaba que Jesús era solo hombre y no Dios. Y solo se unía a Dios por adopción, que fue engendrado como hijo. Esto es muy filosófico. Entonces, si es el hijo, no puede ser Dios, porque Dios es el creador, entonces Jesús es creado. Desde un nivel filosófico lógico, entonces no puede ser Dios. ¿Por qué? Porque es una creación de Dios. Así que, listo. Y se atreve a decir que hubo un tiempo en que el hijo no era, que no existía. ¿Por qué? Porque nació. Pero lo que no entiende Arrio es que Jesús nace aquí en la tierra, pero existe siempre. Lo mismo del Espíritu Santo. Muchas personas creen que el Espíritu Santo aparece en Pentecostés, cuando en realidad el Espíritu Santo está desde siempre, solo que se revela en Pentecostés. Otra corriente, llamada docetismo, negaba al revés la humanidad de Cristo, sosteniendo que solo parecía hombre, pero que era solo Dios. Del griego dokein, parecer. De ahí viene el docetista. Por un lado, uno decía que era solo hombre, el otro decía que era solo Dios y que parecía hombre. Era como un espíritu que tomaba un cuerpo y después se iba. ¿Por qué? Porque negaban los docetistas que Dios podía morir en la cruz. Era ilógico. ¿Cómo va a morir Dios? No, Dios no puede morir. Entonces, como Dios no puede morir, Cristo no puede ser Dios, puede ser solo hombre, y así. Pero esto, nuevamente, es filosofía humana aplicada a la comprensión divina. Entonces, cuando intentamos meter a Dios dentro de esta cajita de palabras humanas, como decía Karl Barth, siempre vamos a mentir. Siempre mentimos cuando hablamos de Dios, porque nadie sabe con palabras humanas poder describir lo que es divino. Por eso hablamos de Dios con poesía, con canciones, con bailes, con símbolos, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad humana de definir lo divino. Y esa humildad es necesario que la mantengamos, porque si no, alguien va a creer
que puede definir a Dios y se va a creer Dios. Y siempre va a ser una idea propia. Nosotros hablamos de Dios con palabras humanas, pero eso no significa que sea Dios así. Por eso escudriñamos en la Biblia para buscar a Dios y en la experiencia de Cristo para recibir a Dios. Pero todo lo que digamos de Dios va a ser siempre una apuesta, desde la experiencia de fe de cada uno de nosotros. Y para unos Dios va a ser más bueno, para otros Dios va a ser más amor, para otros Dios va a ser más perdón, otro va a ser todopoderoso, otro va a ser humilde, otro va a ser el que te da la mano, otro va a ser el Dios emperador que está en su trono desde lejos mirando sin hacer nada. O sea, desde la experiencia de fe hablamos de Dios. Y cada uno va a reconocer a Dios de una forma única. Pero tratamos de ponernos de acuerdo a través de los símbolos de la fe. Luego el apolinarismo de Apolinar, un poquito después, decía que Jesucristo tenía solo espíritu o mente divina y no humana. Es decir, que en la mente de Jesús era divino. Entonces, Jesús era como un espíritu con mente divina, pero que no era ser humano, por lo mismo, porque no podía ser Dios si era frágil. Y como Dios es eterno, entonces no puede ser. ¿Cómo Dios va a ir al baño? Y todas esas preguntas filosóficas que a la larga nos van alejando más de Dios, buscando respuestas desde lo humano que no tienen mucho sentido en realidad. El movimiento más influyente que hizo temblar las bases de la Iglesia durante los primeros siglos fue el gnosticismo, que gozó de gran prestigio entre los intelectuales cristianos. Se trata de una doctrina según la cual los creyentes no se salvan por la fe en Cristo, sino mediante el conocimiento introspectivo de lo divino. Viene del griego gnostikos, la gnosis, el conocimiento. Los gnósticos creían que el conocimiento era superior a la fe, considerando al ser humano como autónomo para salvarse a sí mismo, marcando finalmente una mística secreta de la salvación a través de un sincretismo dualista de creencias orientalistas e ideas filosóficas platónicas. En pocas palabras, sincretismo es lo que pasa hoy y ha pasado siempre. El sincretismo es cuando tomamos aspectos de distintas religiosidades y nos hacemos la propia. Entonces, tú eres cristiana, pero tienes al Buda en el patio, tienes la Virgencita en la cama, y tienes la velita de San Expedito en el otro lado. Y le oramos a todo un poquitito por si sirve. Y de paso alguna chapita roja para alejar el mal de ojo. Ya, perfecto. El sincretismo es cuando yo mezclo distintas cosas. Dualismo es cuando siempre estoy luchando entre un contrario, en la lucha del bien y el mal, de la luz y la oscuridad, que es más o menos como siempre funcionan, el bueno y el malo, el amor y el odio y todo eso. El tema es que el gnosticismo es la reacción más común que tenemos los seres humanos, y esto casi rompe la Iglesia. En pocas palabras, el gnóstico decía que solo los más inteligentes se salvan. Listo. Así es, el que sabe más, el más pillo, el más astuto, el más inteligente, el que más estudia, no es tan distinto a lo que se cree hoy, y así simplemente el que más sabía de Dios era el que se salvaba. El tontito que no sabía tanto no se salvaba. ¿Por qué? Porque no sabe, no entiende, y si no entiende, no sabe, entonces no se salva. Y en ese tiempo que no estudiaba nada, Por eso, esto marca el primer elitismo cristiano. Ya desde muy al principio de la Iglesia ya tenemos a esta gente que quiere separarse por su nivel intelectual del resto de los creyentes, y en donde la experiencia de fe ya no vale nada, sino que vale solo tu comprensión, cómo pones esa fe en palabras y puedes explicarla. Y por ende, solo los superiores intelectuales podían salvarse.
Imagínense cuántos seguidores tiene una secta así. Y más encima tenía esta cosa medio oculta. Cualquier parecido con los masones es mera coincidencia. Finalmente, el credo de Atanasio también lucha contra otras corrientes pseudo-cristianas y en especial contra el monofisismo del griego monos y physis, naturaleza, en donde decía que Jesús también está solo presente en una naturaleza y no en las dos. ¿Por qué? Porque no me entra en la cabeza que pueda ser Dios y hombre. Como ven, el credo en general va a tener un marcaje directo a ¿qué? ¿Qué es lo que más va a tratar de explicar el credo? Según lo que hemos visto, la doble naturaleza de Cristo. Muy bien. Por eso la parte, por ejemplo, que nosotros conocemos del credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, listo, facilito. La parte de Cristo, ¡pa! Grande, todo el credo. Y después, ¿y qué del Espíritu Santo? Porque no era tema, no era problema el Espíritu Santo. El problema era Jesús y la comprensión de Jesús para la iglesia. Por eso los credos hablan más de Jesús que de otra cosa. Y esta es la razón. No es para que se lo aprendan de memoria, es solo porque es importante que lo hayan visto al menos una vez de cultura general. Y estas cosas siguen pasando hoy. La gente sigue pensando estas cosas, solo que con otro nombre. Finalmente, este es el credo niceno-constantinopolitano, que es parecido al apostólico, que lo vamos solo a leer y terminamos porque ya estamos en la hora. Dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Lo que está entre paréntesis es lo que se eliminó o cambió del credo niceno. Este es el credo niceno-constantinopolitano. Y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado por el Padre antes de todos los tiempos, de la misma sustancia del Padre, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, por el que todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos y se encarnó por el Espíritu Santo y María la Virgen y se hizo hombre. Y por nosotros fue crucificado por sentencia de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y volverá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y en una sola iglesia santa, católica y apostólica. Profesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y así termina, que esta es la parte que se borró después en la corrección de Constantinopla. Y a los que dicen que hubo tiempo en que Jesús no existió, ¿quién dijo eso? Arrio, que no existió antes de nacer y que comenzó a existir de la nada, y a los que afirman que el Hijo de Dios es de una hipóstasis o sustancia diferente, ahí están los docetistas, o que está sujeto a la alteración o cambio, a estos la Iglesia Católica y Apostólica los anatemiza, los manda al infierno. Esa parte se sacó para evitar que el credo se utilice como una forma de hacer daño a los demás. Pero nos ayuda a entender el nivel del problema que existía en ese entonces. Y ahora lo aceptamos todo el mundo. Sí.
era bien combativo, bien combativo. Son muchos siglos de teología, si uno ve los escritos de los padres de la iglesia, que son aquellos obispos y teólogos influyentes de esa época, de los primeros 4 siglos, hay mucha, mucha literatura en donde en general es una pelea tras otra, ¿no? Tratando de tirar la iglesia hacia adelante entre la persecución, entre las ideas raras, entre el tipo que se separa y que cree y que hace su propia iglesia. O sea, no es tan distinto a lo que tenemos hoy, solo que hoy tenemos una tradición ya establecida y tenemos al menos un timón hacia dónde ir y saber más o menos cuál es el límite. Antes no, era todo nuevo. Y si vemos los escritos de los apóstoles, ni entre ellos se entendían tan bien. Entonces no era como que todos bailaban sobre nubes y revoloteaban como mariposas felices, sino que cada apóstol era una visión distinta. Cada realidad es una iglesia distinta. Y por eso es tan importante que uno aprenda a vivir en comunidad desde la diversidad. Porque al momento en que queremos que seamos todos iguales, empezamos a destruir aquello que Jesús instauró, una comunidad de fieles e infieles diversos. Es cosa de ver a los discípulos de Jesús y podemos entender que la iglesia siempre va a ser diversa y que no tenemos que ser clones, no tenemos que ser todos iguales, porque eso va a matar nuestro espíritu. Tenemos que aprender a convivir, pero con límites. Por un lado, teológicos, y por otro lado, de sana convivencia a través de los mandamientos. Si nos engañamos, si nos hacemos daño, claramente también vamos a romper la comunión. Pero con ciertas aperturas hacia las diferencias teológicas y aprender a hincar el diente a donde hay que hacerlo. Poner un pare a donde hay que hacerlo, porque eso tampoco es chacota. Próxima semana vamos a ver el credo ya más en sí mismo, más teológicamente. Vamos a ir viendo cada parte para explicarlo, ¿sí? Y así que cualquier pregunta que tengan, vénganse preparados. Bueno, sí, no se asusten con tanta historia. Esto fue nada, no fue nada comparado con lo que hay, ¿sí? Así que solamente un pequeño pincelazo, ya que esto no es un curso de teología, sino de confirmación, para que más o menos sepan de dónde viene, que el credo que decimos todos los sábados o domingos no es que alguien lo inventó, sino que viene de una larga tradición de la iglesia. Y vamos a ir comparando el credo apostólico con el niceno, cosa de entender por qué son diferentes y por qué son distintas luchas solamente. Y la única razón por la cual decimos el credo apostólico en vez del niceno en la misa es porque es más corto. Nada más, es porque es más fácil. De hecho, la liturgia antigua sostiene que para toda fiesta importante se debe decir el credo niceno, porque ese es el que realmente es el bueno. El apostólico es un resumen nomás, pues ese es para la salita de primero básico. El de machos es el niceno. ¿Ah? Claro, para los que se van al cielo, en efecto, sí, eso mismo, Alex. Quería agregarte una cosa solamente, es que en abril del 2020, que hay una maravillosa grabación tuya del credo, y está en YouTube, por si acaso, si alguien quiere repasarlo ahí. ¿Te acuerdas? Sí, gracias, Hani. Sí, están los videos separados ahí por tema, se pueden buscar en el YouTube de la iglesia. El gran problema es que después me enfermé con las manos de tanta edición en el computador y no pude terminar la serie. Entonces se van a quedar con gusto a poco. Lo lamento. Pero hay varios capítulos ahí para ver. Sí, pero lo que hay es un material estupendo.
Son videos cortitos que hice al principio de la pandemia Sí, para de la tratar pandemia. de sostener la fe de la comunidad. Muy bien, queridos, queridas, los invito a tener un momento de oración y así nos ponemos en las manos del buen Dios. Oremos. Amado Dios, te agradecemos por este espacio junto a la tradición de tu iglesia. Permítenos entender aquellas cosas que nos han unido y también las que nos han separado, como aquella comunidad que tú formaste para que te conociéramos y te alabáramos y viviéramos de verdad en este mundo y también obtuviéramos vida eterna por la fe en ti. Ayúdanos a que tanto los credos como lo que cada uno puede creer realmente en su corazón, dada los dolores y alegrías de su vida, podamos creerlo juntos, podamos aunarnos en una sola voz, porque sabemos que estamos unidos por un solo bautismo y que tu fe también es una sola. Permítenos mantener la unión en toda diversidad y que seamos lo suficientemente humildes para poder aceptar nuestras diferencias y lo suficientemente claros para poder separar aquellas cosas que pueden dañar nuestra fe y nuestra forma de vivirla. Quédate con nosotros ahora y bendice nuestros caminos en tu iglesia. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, con aquella oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en la fe, ahora y siempre. Amén. Vayan con Dios, queridos míos, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos próxima semana. Cualquier duda, por favor, me escriben, me llaman, que para eso estamos, ¿ya? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Grande.